días a todos. Buenos días, señores expositores. El día de hoy nos hemos reunido para dar lugar a este conversatorio sobre el fallo de La Haya, significado e implicancias. En primer lugar, vamos a tener las palabras de bienvenida del decano de la facultad, José Luis Arrón. Un aplauso, por favor. Buenos días. Es un gran gusto para la Facultad de Derecho haber organizado este seminario sobre el fallo de La Haya, significado e implicancias. Realmente consideramos que se trata de un acontecimiento de dimensión histórica para el Perú. Ha sido planteado de una manera muy sagaz por nuestra Cancillería hace unos años en La Haya, el caso peruano, y realmente el fallo, yo creo que es una pieza de derecho, ¿no?, que debería ser estudiada en las facultades, ¿no?, en la nuestra para empezar, porque es un modelo, realmente un ejemplo de sagacidad, porque por un lado ha considerado todos los fallos anteriores y digamos las normas de derecho internacional que hay al respecto, pero también ha buscado un sentido de justicia en lo que se ha resuelto, y eso ha terminado favoreciendo al menos parcialmente al Perú. Esto tiene una serie de implicancias para nuestro país, ¿no? Entre ellas me he permitido opinar en público que deberíamos reconsiderar la posición principista que teníamos de no firmar la Convención de los Derechos del Mar. Pero en fin, todo eso hay que analizarlo en su momento, ¿no? Lo más importante ahora, como está subrayando el equipo de juristas que participó por el lado de Perú, lo más importante es la delimitación de la frontera marítima, y nada nos debería distraer de eso, ¿no? Entonces, para analizar este fallo hemos convocado pues a un muy distinguido equipo de hombres que conocen a fondo el tema, ¿no? Tenemos al doctor Luis García Corrochano, que es nuestro profesor de Derecho Internacional Público hace tantos años acá en la facultad, y que además ha sido viceministro de Justicia y ha estado también participando en la comisión que presentó el caso por el lado del Perú. También tenemos al vicealmirante Carlos Gamarra, ¿no?, que también ha integrado esta comisión y además ha sido comandante general de las Fuerzas Armadas. Y finalmente tenemos al doctor Francisco Tudela, que es gran amigo de la facultad, ha sido, como todos recordamos, canciller de la República y además primer vicepresidente. Entonces se trata de un hombre de una trayectoria pública muy importante en el país. Pensamos que ellos tres nos van a explicar, ¿no?, todos los alcances que debería tener este fallo para la historia del Perú. Y sin más, los dejo con ellos. Muchas gracias. A continuación, le daremos el uso de la palabra al doctor Luis Alfonso García Corrochano, ex viceministro de Justicia, ex miembro de la Comisión Consultiva sobre Delimitación Marítima con Chile y profesor de la Facultad de Derecho. Contamos con 15 minutos. Buenos días con todos. Vamos a tratar de ceñirnos exactamente al tema. ¿Cómo llega el Perú a La Haya? ¿Por qué vamos a La Haya? Porque en el fondo todos hemos sabido que se presenta una demanda, etcétera, pero desconocemos un poco la génesis. El Perú no pensó ir a La Haya. El Perú en todo momento le planteó a Chile, históricamente, un diálogo para establecer una frontera marítima que estimábamos inexistente. La respuesta chilena sistemáticamente fue desconocer la posibilidad de un diálogo, alegando la existencia de una frontera marítima ya determinada. Por lo tanto, se daba lo que en derecho internacional conocemos aquí como una controversia, es decir, una oposición de puntos de vista sobre una situación a la cual se le aplican
en este caso, normas distintas. Pero para que una controversia exista en el derecho internacional tiene que estar documentada. No basta saber que estamos en desacuerdo, hay que plasmar ese desacuerdo en algo. De ahí que recopiláramos los instrumentos por los cuales habíamos invitado sucesivamente a Chile a negociar la determinación de una frontera marítima y recibíamos en correspondencia aquellas comunicaciones chilenas que rechazaban todo tipo de diálogo alegando la existencia de una frontera marítima. Por lo tanto, era clarísimo que había una divergencia entre la existencia o no de una frontera marítima y no había posibilidad de diálogo y por lo tanto la única posibilidad era recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Esa fue la decisión que tomó el canciller García Belaúnde cuando convocó a una pequeña comisión para evaluar el tema marítimo que integramos el Ana yo, entre otros. Y ahí la discusión central era, bueno, ir a la Corte y pedir qué, ir a la Corte y argumentar qué. ¿Por qué había esta divergencia? ¿Por qué Perú y Chile no se podían poner de acuerdo si tenían o no una frontera? Si nosotros diríamos, bueno, el que existe una frontera es una cuestión de hecho, pero recordemos que estamos hablando de una frontera marítima, es decir, fronteras por donde no se transita como se transita la frontera terrestre, fronteras no tan visibles. Cuando se decide ir sobre la base de que el Perú no reconocía que ningún instrumento, ni interno ni internacional, había definido la existencia de tal frontera marítima. Esto es, que los actos que el Perú había realizado no tenían valor para establecer una delimitación bilateral y que aquellos actos bilaterales que se reputaban como acuerdos o tratados, aun cuando se refirieran a cuestiones marítimas, no establecían un límite marítimo. Como comprenderán, la versión chilena era totalmente opuesta a la peruana. Chile alegaba que actos, tanto suyos como peruanos, habían establecido por costumbre de hecho una frontera y que actos posteriores habían convalidado esta aceptación hasta establecer una frontera marítima en los acuerdos del año 54. Nosotros estábamos animados por un viraje en la jurisprudencia de la Corte que se había producido en la última década, en la cual la Corte cuestionaba seriamente que un tratado sobre cuestiones marítimas, porque hiciera referencia a algún límite, pudiera considerarse ya de por sí un tratado de límites. Entonces había puesto el estándar muy alto para demostrar cuándo un tratado establecía un límite marítimo. Y esa era nuestra expectativa. En función a eso, nosotros fuimos a atacar los convenios del 52 y 54. Muy bien, tenemos el fallo y ya hemos visto lo que finalmente resolvió la Corte. Nuestro decano ha mencionado la sagacidad de la Corte para encontrar este fallo. Yo les recordaría lo siguiente, a mis alumnos que no lo han sido. La Corte es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, que es una organización de carácter político, cuyo objetivo fundamental es el mantenimiento y la conservación de la paz internacional. Por lo tanto, cuando la Corte decide, no solamente decide el derecho, decide con un fin último la conservación de la paz internacional. Tal vez por eso la Corte no suele, cuando resuelve un asunto, darle la razón al 100% al demandante o al demandado, y siempre encuentra puntos que pueden satisfacer tanto al demandante como al demandado o a las partes que concurren por la vía de un compromiso. Este fallo ciertamente deja el sabor de ser más político que jurídico en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque finalmente, y eso ha sido motivo de cierto desencanto para nosotros, la Corte no acogió el 100% de las tesis peruanas. Es decir, la Corte no aceptó la inexistencia de un límite marítimo y tampoco aceptó la postura peruana respecto a cuál era el punto de partida de ese límite marítimo. No vamos a ahondar en el análisis porque en realidad el tiempo es corto y esto va a dar lugar a una literatura seguramente bastante abundante al respecto. Lo que sí quisiera señalar es lo siguiente. En primer lugar, la Corte ha determinado un punto contra lo que nosotros esperábamos en la línea del paralelo marítimo, del hito 1, del paralelo del hito 1. Porque en realidad, pese
a que queda clarísimo que el límite terrestre no termina en el hito 1, sino en el punto Concordia situado en la costa, todos los actos realizados, concretamente la instalación de faros de enfilamiento para dar cumplimiento a los tratados del 54, se referían justamente al paralelo del hito 1. Y en segundo lugar, y lo que fue motivo de una pregunta muy aguda por parte de un juez de la Corte durante la etapa oral, ¿podían el Perú y Chile en 1954 establecer un límite marítimo hasta 200 millas, siendo que para 1954 todavía se discutía si el mar territorial llegaba hasta 6 o 12 millas y a nivel mundial, no americano sino mundial, no se aceptaba otras competencias del Estado fuera del mar territorial? En buena cuenta, ¿podían ambas partes establecer derechos sobre un espacio al cual no tenían derecho? Cuando discutíamos cuáles podrían ser los escenarios que la Corte contemplara, pensábamos que el más optimista ciertamente era el inicio de una línea media equidistante en la orilla, en el punto Concordia. Pero no había que cerrarse en esa única posibilidad. Asumíamos que otra posibilidad era que la Corte resolviese que los tratados del 54 sí establecían un límite en aquel espacio que para la época se reconocía a los estados, que era la milla 12, el mar territorial de 12 millas, el único mar territorial que existe en el planeta Tierra es de 12 millas máximo. Y luego venía la pregunta: si la Corte establece un paralelo hasta la milla 12 y hay una línea media equidistante hasta la 200, San Miguel Perú prácticamente ha ganado cerca de un 95%, es mucho. Es mucho para los estándares de la Corte. Pero para que variara la línea del paralelo a la línea media equidistante, más allá de la línea 12, tendría que haber algo, y ese algo era algo material, que haga variar las líneas, que es el caso de aquellas demarcaciones que incluyen islas, por ejemplo. Y eso no lo había. Entonces nos preguntábamos cómo iba a ser la Corte para quebrar una línea desde la 12 hasta la 200, bajo qué criterios, para poder establecer un tramo de paralelo y otro de línea media equidistante. Finalmente, la Corte lo decidió en su fallo. Lo decidió de una manera un poco heterodoxa, que yo no dudo va a ser motivo de muchas críticas a nivel doctrinario en cuanto a este fallo, pues se ha comentado en publicaciones y revistas especializadas. Primero, decidió que contra lo que el Perú proponía sí existía un límite marítimo, pero contra lo que Chile sostenía no estaba dado por los acuerdos del año 54, sino que los acuerdos del año 54 serían la evidencia de un acuerdo tácito preexistente sobre un límite marítimo. Versión que en lo personal a mí me deja muy inconforme, porque si hubiera hablado de la costumbre todavía entendería que en un cierto periodo de tiempo esta se pudo formar alrededor de la milla tal, pero al hablar de un acuerdo tácito de límites están hablando de algo que, aunque no esté escrito, debería tener una fecha de celebración o de conclusión, y eso la Corte en ningún lado lo aporta. Simplemente nos dice que, dadas las prácticas de la época, esto iba hasta la milla 60, este límite de hecho iba hasta la milla 60, y repite hasta en 3 oportunidades la milla 60 durante el fallo, pero para finalmente alegar que el punto final de este límite en el paralelo se va a situar en la milla 80. Y a partir de ahí va a quebrarse la línea para convertirse en una línea media equidistante, lo cual, sin ser equitativo o proporcional, es decir, no significa que el espacio en controversia haya sido dividido en dos entre Perú y Chile, no es lo que se llama un fallo salomónico, ¿no? Haya un sector de la zona demandada que le corresponda a Chile y otro que le corresponde al Perú, y además la Corte no resuelve, por lo tanto hagamos el triángulo externo, porque claramente entiende que esa no puede ser un área de controversia debido a que no se la está disputando el Perú a nadie, y por lo tanto también vendría a ser incorporada al espacio que la Corte finalmente concluye que es un espacio marítimo peruano.
No obstante, los comentarios que les he hecho, hay una cuestión que es fundamental. Desde el momento en que Perú y Chile aceptaron el acta, a la Corte se comprometieron a aceptar el resultado como de cumplimiento obligatorio. Y eso es en lo que estamos ahora. Lamentablemente desconozco cuál fue el motivo por el cual ni el Perú ni Chile le solicitaron a la Corte que al momento de resolver estableciera coordenadas para conocer con certeza cuáles serán, ¿no?, el punto de partida, el punto en la milla 80 y el punto en la milla 200 y más allá. Y ese es el trabajo que hoy en día tienen que hacer el Perú y Chile. Es clarísimo que la controversia ha sido, como lo señala la sentencia de la Corte, una controversia exclusivamente marítima, que no hay cuestión terrestre controvertida entre el Perú y Chile, y que no podría haberla por cuanto ya en la ejecución del Tratado del 29 se estableció por completo una frontera terrestre y las actas del año 30 de ejecución firmadas por Chile y el Perú así lo demuestran. La actual tesis chilena sobre el triángulo terrestre en realidad constituye solamente un ardid negociador destinado probablemente, pienso yo, a procurar no que el Perú ceda algo, porque los derechos ya están establecidos en la sentencia, sino a que la ejecución de esta sentencia sea rápida. Y de esa manera probablemente se extinguiría posiblemente esta pretensión sobre el triángulo terrestre. Es una sentencia de ejecución rápida, porque aquello que no se ejecuta rápidamente en el derecho, sobre todo en el derecho internacional, tiende a constituir motivo de nuevos problemas a posteriori. El Perú resolvió con Ecuador sus problemas limítrofes por un tratado en el año 42. Empezó a marcar una extensa frontera hasta el año 48 y luego dejó de hacerlo, no la concluyó. ¿Cuál fue el problema al no concluirla? Que tuvimos hasta 3 conflictos posteriormente y que eso nos llevó luego a un proceso que hizo que recién 50 años después de interrumpida la demarcación pudiéramos concluir con esas partes de demarcación pendiente. Y fue justamente la gestión del canciller Tudela la que tomó el asunto del Ecuador y lo encaminó hacia su resolución. Es decir, aquellos problemas a los que hoy día no damos cumplimiento, cuando ya hay un instrumento jurídico suficiente para poder resolverlos, nos va a pasar, pues, lamentablemente, la factura años después. Por lo demás, el Perú, sin mayor experiencia en estas lides de litigio internacional, ya que hacía más de 50 años que no litigábamos ante la Corte Internacional de Justicia, y la única vez que lo habíamos hecho, lo hicimos en los años 50, principios de los 50, ¿no?, y obtuvimos una victoria acompañados del gran profesor y jurista George Sell, pero también de un abogado peruano, cosa que se extrañaba en esta ocasión, ¿no? El abogado peruano, en el caso de derecho de asilo, el primer caso que tuvo llevar a la Corte Internacional de Justicia fue el doctor Felipe Tudela, el padre de Tudela, justamente. Aún así, nosotros esta vez nos fiamos enteramente a nuestros abogados internacionales. Y bueno, este es el resultado que tenemos, y otros aspectos técnicos y políticos serán comentados por los demás miembros del panel. Muchas gracias. A continuación daremos la palabra al almirante Carlos Enrique Gamarra Elías, ex comandante general de la Marina del Perú, ex miembro de la Comisión Consultiva sobre la Delimitación Marina. Unos aplausos, por favor. Buenos días. Primero agradecer esta invitación a compartir con ustedes un tema que es apasionante y es muy importante. Creo que por primera vez el Perú tiene un resultado que eleva la autoestima en el tema y nuestras relaciones con Chile. Y dentro del plazo otorgado quiero referirme ayudado por algunas diapositivas sobre lo que implica el fallo y qué cosa es el fallo. Lo que tenemos es dos posiciones antagónicas ante la Corte. El Perú, que señaló no había un tratado de límites como sostenía Chile, y de acuerdo al artículo 15 de la Convención del Mar había que trazar la línea equidistante entre las costas. Chile, a diferencia de lo que muchos piensan, no solamente señalaba que había un tratado de límites y un paralelo hasta las 200 millas,
sino que el Perú en el 52 y en el 47 ya se había autolimitado a que no podía ir más al sur del paralelo. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque hay mucha gente que dice que para qué se metió el tema del triángulo externo. Y es porque Chile, si ustedes revisan los argumentos orales, durante la fase en diciembre del 2012, Chile insistió mucho que el Perú no tenía ningún derecho al triángulo externo. Vamos a repasar muy rápidamente cuál ha sido el análisis de la sentencia que ha dictado la Corte. Primero se ha remontado a las declaraciones presidenciales del 47. ¿Por qué? Porque Chile argumentó en los escritos y en la fase oral que tanto Perú como Chile se habían autolimitado al paralelo ya en el año 47. ¿Qué dijo la Corte? Que eso no se podía entender así, pero que sí, esas proclamaciones se entendían que a futuro iba a haber algunos acuerdos sobre límites. Lo mismo en cuanto a la declaración del 52, que está en el marco de la primera conferencia, que lo que es ahora es la CPPS. La Corte también señala que no hay ninguna referencia expresa a las fronteras, que solamente se refiere a temas insulares, en el caso de Ecuador, y que, al contrario a lo que alega Chile, la Corte ha concluido que al aprobarse la declaración del 52 no se convinieron ningún tratado de límites. Pero como bien dice el doctor García Corrochano, la Corte, contra todo pronóstico, y como bien señala en sus escritos del fallo, no encuentra que existe ningún antecedente en el cual los países se pusieron de acuerdo sobre un límite, pero reconoce que el convenio de zona especial fronteriza marítima del año 54, que fue en diciembre de ese año, y como está en la transparencia, se refiere al artículo 1, que establece 10 millas de tolerancia a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo. Ese acuerdo fue un instrumento negociado, firmado por los tres países, ratificado por los tres países y presentado conjuntamente por los tres países ante Naciones Unidas. Y ahí la Corte reconoce que eso es un acuerdo tácito de una frontera marítima. Como señala ahí, ese reconocimiento expreso que refleja que había una frontera, no se sabe hasta dónde. Ese es el convenio sobre zona fronteriza marítima que todos ustedes conocen, el cual no me voy a detener. El Perú lo ratifica en el año 55, Ecuador en el año 64 y Chile recién en el año 67. El Perú, y acá sabíamos que este era uno de los puntos más débiles de sustentar ante la Corte, porque el convenio en su texto es muy complicado para el Perú. Los argumentos fueron que estaba destinado a embarcaciones de poco porte, que no tenían instrumentos y carecían de conocimientos, que este instrumento, tal cual dice en unos artículos, no modifica ni deroga la Declaración de Santiago, que solamente se refería a criterios para islas, y que además, si la Declaración de Santiago no establecía límites, ¿cómo el convenio podía establecer límites? Sin embargo, la Corte se agarró de este instrumento para decir que había un acuerdo tácito. Acá, y yo quiero en esto ser criterio personal, yo creo que esta decisión de la Corte va contra toda la jurisprudencia que, como bien se dice, comienza a partir del 2007 con el fallo de Honduras-Nicaragua, donde dice que un acuerdo no se puede presumir, que los instrumentos específicos para casos puntuales, como fue el convenio del 54, no lo convierten en frontera internacional, y además esta jurisprudencia fue utilizada en el caso Bangladesh-Myanmar y en el caso Nicaragua-Colombia. La Corte dejó de lado todo esto, como bien lo señala uno de los jueces en su voto singular, y estableció este acuerdo tácito y creó una frontera marítima, extensión no conocida. Y de ahí la Corte pasa a los acuerdos del 68-69, que son unos acuerdos con unos antecedentes muy amplios, que es muy difícil sintetizar, pero que establecen estudiar en el terreno marcas visibles desde el mar para materializar el paralelo de la frontera marítima que se origina en el hito número 1. Solamente señalar que estos acuerdos del 68-69 no hacen ninguna mención ni al 52 ni al 54. Sin embargo, la Corte los incorpora, señala que esto fue una protocolización de un acuerdo tácito y los toma como referencia. Ese es el acta firmada en el año 68, donde los representantes se reunieron y, de acuerdo a instrucciones de la Cancillería, tenían que materializar el paralelo de la frontera que se origina en el hito número 1.
Es muy largo de contar todos los entretelones de esto, pero la Corte asumió esta acta, el intercambio de notas de agosto del 68 y los trabajos de campo del 69. La Corte, definido esto, que hay un acuerdo tácito, que esto también se realizó en el 68-69, pero no dice hasta dónde era esa frontera marítima, entonces saca unos argumentos que no fueron definidos ni por Chile ni por Perú y toma aspectos biológicos, aspectos geográficos, señala que revisó libros del año 47, posiciones de las partes ante Naciones Unidas en la Conferencia del Mar, y señala además por estos informes que el atún y el barrilete y otras especies se pescaban hasta 80 millas de la costa. Esto más a la orientación de la costa desde la distancia desde Arica y de Hilo, por ahí extrae como conejo de un sombrero de mago, dice son 80 millas, y es lo que establece 80 millas, pero sin embargo en el fallo no hay un sustento claro para las partes que diga ni siquiera qué informes revisó y qué cosa tuvo en cuenta. La Corte al final termina diciendo que las pruebas que estaban a su disposición, y me refiero a las pruebas geológicas y geográficas, no se las presentó en ninguna de las partes, señala que no saben que la extensión de la frontera era de 80 millas y más allá no había nada delimitado, por lo cual pasa después a definir la frontera. Recordemos solamente cómo fue esa votación de los jueces. 15-1, que es el punto de partida, es el paralelo que pasa por el hito 1, donde cruza la línea de baja marea. Solamente una mención: la Corte ha dado un fallo tan controvertido en mi criterio que ni siquiera señala cuál es la latitud del paralelo del hito 1. Si ustedes revisan el fallo, díganme dónde señala el valor de la latitud. Segundo, dice que sigue el paralelo hacia el oeste, donde a 80 millas era lo que se pescaba, y a partir de ahí lo que hace la Corte es trazar la línea equidistante. Toma puntos de la línea de puntos base de la línea peruana y puntos base de la línea chilena. Yo les pido que revisen el fallo y digan en qué parte del fallo dice qué puntos son los que se debe utilizar. Solamente presenta un gráfico. Se determina la línea AB, con el cual figura, y después el punto C es la intersección de las 200 millas, en este caso ya desde un punto interior a las 80 millas, o sea, viene a ser por 30 coles más o menos, y un punto desde la frontera de Chile que la Corte ni siquiera lo había considerado para determinar el punto C. En cuanto al triángulo externo, como ya establece 80 millas y a partir de ahí la equidistancia, automáticamente el triángulo externo ya está en parte del Perú y ya no se refiere a ese caso. Finalmente, la Corte lo que ha determinado es un gráfico y dice que las partes se deben reunir y de acuerdo al espíritu de buena vecindad deben determinar estas coordenadas. El 6 de febrero se han reunido los cancilleres y ministros de defensa cada uno en lo que se conoce como el 2+2 y han definido una serie de cosas. Primero, que los organismos competentes procedan a determinar las coordenadas de la frontera marítima, que el Perú ejercerá sus derechos y obligaciones, y esto es muy importante, en forma consistente con el derecho internacional, como se encuentra reflejado en la CONDEMAR, que esa fue una presentación que hizo y justificó nuestro agente ante la Corte en la fase oral, diciendo que el Perú respetaba los espacios acuáticos de acuerdo al derecho internacional consuetudinario que viene a ser la CONDEMAR. También dice en este 2+2 que se debe identificar la normativa interna que sea inconsistente con el fallo, lo cual implica que al interior del gobierno peruano, al igual que en Chile, se deben modificar ciertas normas para poder adecuarnos a ese fallo. Esas normas van en varios sentidos, especialmente en lo que es regiones de búsqueda y rescate, regiones de información de vuelo, el reglamento de la autoridad marítima, el reglamento de pesca de la ley, etc. También ambas partes en su momento acudiremos a los organismos internacionales para modificar las áreas de búsqueda y rescate y las áreas de información de vuelo que actualmente están sobre el paralelo.
Chile tiene que reposicionar una boya TART, que esto mucha gente no conoce, que es una boya para efectos de prevención de alerta temprana de tsunamis, que la habían colocado en lo que conocemos como el triángulo externo. Y además, desde el 8 de febrero, desde el sábado, unidades de la Marina y del IMARPE están haciendo investigaciones al oeste de la frontera, es decir, estamos en el triángulo interno y en el triángulo externo. Voy a referirme rápidamente, dentro del tiempo asignado, qué es lo que se está haciendo. El 17 y 18, es decir, ayer, ha terminado la primera reunión de los grupos técnicos, con gente de la Cancillería también, en Valparaíso, para ponerse de acuerdo en la medición de los puntos de base de Chile. ¿Por qué? Ahí tienen ustedes el punto. La Corte solamente estableció desde el 0 hasta el 5. Se olvidó de poner un punto 6. El punto 6 es importante para poder determinar el punto C de la frontera. Pero la Corte no dijo cuáles son las coordenadas de esos puntos ni cómo se llaman. Es decir, las partes tienen que haberse reunido para ponerse de acuerdo e identificar esos puntos. Es decir, la Corte ha dejado muchos temas pendientes que han podido ser motivo de conflicto. Una vez identificados esos puntos, se debe proceder a determinar dónde está, primero, cuál es la latitud del hito 1, que la Corte no lo ha dicho, y segundo, dónde está el punto de baja marea, dónde se intersecta. Cuando Perú y Chile tienen dos niveles de referencia de mar diferentes, que hay que ponernos de acuerdo cuál es el que se va a utilizar. Esos trabajos se van a hacer entre el 2 y el 5 de marzo, junto con un vuelo de fotogramétrico, y para el 12 de marzo deben estar estos resultados. Entre el 17 y 18 de marzo se deben definir los puntos que son los puntos de base correspondientes a Perú, que la Corte tampoco ha dicho cuáles son. Se han identificado el 1 y el 2 y el 3 geográficamente, y el 3 y el 6 son los que permiten determinar el punto C. Eso es básicamente lo que debe hacerse, y eso es el día de hoy. Ya está regresando la comisión técnica que ha estado en Valparaíso. Felizmente, por la información que tengo, todo se ha dado buenos resultados. Hay mucha gente que hablaba de que el fallo, primero que el fallo es un fallo derrotista para el Perú, lo cual yo discrepo. Por primera vez tenemos acceso al sur de paralelo, que históricamente nunca lo hemos tenido. Son casi 50.000 kilómetros cuadrados que el Perú ahora ejerce jurisdicción y cierto tipo de soberanía de acuerdo a la Convención del Mar. Y además se pensaba que Chile iba a poner muchas trabas para poder aplicar el fallo. Lo que sí ha salido, y no es tema del fallo, y se está discutiendo mucho a través de los medios, es el famoso triángulo terrestre, que en su momento, si hay algún instituto, debe abordar. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante Gamarra. Y a continuación daremos lugar a la intervención del doctor Francisco Tudela. Francisco Tudela ha sido ex ministro de Relaciones Exteriores, ex miembro del Congreso Constituyente Democrático de 1993, ex embajador del Perú ante la ONU, vicepresidente del Perú y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Hemos escuchado dos estupendas exposiciones. Lo que yo quiero tocar es primero un recuerdo y en segundo lugar, qué es lo que hace un juez que no lee el Comercio, que no lee el Mercurio, que no ha crecido en un hogar, en un sistema escolar en el cual hay el recuerdo traumático de lo que se conoce como la Guerra del Pacífico. Un juez que creció en Eslovaquia, creció en Rusia, creció en México, y que en el fondo no está emocionalmente comprometido con los juicios de valor de las
las partes que acuden a él y se someten a la jurisdicción de la Corte de la cual él forma parte. Eso me parece tremendamente importante, sin hacer juicios de valor, para comprender un poco cuál ha sido la génesis del fallo del 27 de enero de este año. Pero antes de ir ahí, un recuerdo. Yo devolví las convenciones de Lima, que era un tratado que establecía una administración privada del puerto de Arica, y devolví este tratado porque no había sido aprobado por el Congreso, ni iba a ser aprobado por el Congreso, y tampoco había sido ratificado por el jefe del Estado, y por lo tanto no estaba perfeccionado. Y por lo tanto, contra la opinión de muchas personas, era perfectamente viable devolverlo. Fue devuelto por dos razones de peso, esto en el verano del 96 al 97. Las razones de peso son las siguientes. Uno, la administración del puerto estaba bajo el control de la Capitanía del Puerto de la Marina de Chile, y por lo tanto el ingreso de los buques no podía ser determinado por el Perú, que iba a tener esa administración privada en las instalaciones. Y en segundo lugar, si la empresa peruana quebraba 2 veces, se abría un capítulo por el cual la empresa chilena podía acceder a la administración de esas instalaciones. Yo pensando en el futuro y en la alta probabilidad de que ese puerto no tuviese el nivel de actividad económica que permitiese su viabilidad económica, consideré que era lo necesario para respetar el interés nacional devolver la convención. Al devolverlas, un memorando que habla de estructura del futuro acuerdo respecto a esas obras que finalmente se alcanzó a finales de los 90, un memorando muy acucioso. El Mercurio me hizo una entrevista en la cual decía, bueno, esto no ha funcionado, pero pone fin a los problemas y límites desde Chile. A lo cual me repetía el periodista que ponía fin a la cuestión de concesión sobre la frontera terrestre, aclaración pertinente en ese momento. Con el paso del tiempo, en mayo de 1997 se produjo la Asamblea General de la OEA en Lima. Y esto es muy importante lo que les voy a contar. Y para tratar el tema de la frontera marítima, José Miguel Sousa, canciller de Chile, con 2 delegaciones formadas por los respectivos jefes de gabinete, el embajador del Perú en Santiago, el embajador de Chile en Lima y otros funcionarios, tuvimos una reunión en el Parque Hotel en Miraflores, y en esa reunión se acordó iniciar conversaciones preliminares para tratar el tema de la frontera marítima. En el derecho internacional, como saben los profesores de esta materia, no todo acuerdo tiene que ser escrito. Hay acuerdos verbales que son exactamente válidos, como son las notas verbales o los acuerdos verbales entre las partes, sobre todo en presencia de tantos testigos. Cuando años después el Perú anunció que iría a La Haya, la Comisión Consultiva chilena se reunió y trató este punto específico. Pero el Perú no reiteró la existencia de este acuerdo verbal. Y por lo tanto partimos de la premisa de que no había ningún acuerdo previo para tratar el tema. Esto es, no se concluyó la negociación, pero se acordó iniciar. Y este es un punto que ha sido, digamos, para mí una gran interrogante, porque naturalmente fue
descartado por los ministros que se sucedieron en el cargo de la Cancillería. Naturalmente esto queda para la historia, eventualmente habrá una explicación. Naturalmente, lo que importa ahora es saber por qué la Corte resolvió como resolvió. La Corte tiene un método. Ese método está contenido en el artículo 38 de sus estatutos. El artículo 38 de sus estatutos señala que la Corte aplica los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, la opinión de los juristas más reputados y los fallos anteriores. Pero acá hay algunas aclaraciones que son importantes. En primer lugar, los fallos no son vinculados. Esto es, ningún fallo anterior obliga a la Corte a continuar la línea establecida en ese fallo. Y por lo tanto, la Corte en cada caso nuevo está libre 100% de fallar según su mejor criterio. Ese es el primer punto importantísimo. El segundo punto de enorme importancia es que en el derecho internacional, a diferencia del derecho interno, no existe la pirámide que él señala. La pirámide que él señala, todos los estudiantes de derecho saben, es una pirámide que según el nivel de la norma que les han emitido la norma, tiene una jerarquía respecto a otras normas. Por eso nosotros hablamos de normas de inferior jerarquía o de superior jerarquía. La Constitución, hecha por una Asamblea Constituyente, que tiene el poder constituyente del pueblo, pues emite la máxima norma. El Congreso, que es fruto de esa Constitución, emite las leyes, así sucesivamente, hasta las resoluciones ministeriales, las resoluciones electorales y toda la pirámide jerárquica. En el derecho internacional no existe esta figura, hay una horizontalidad. Y no existe esta figura porque las Naciones Unidas no son un gobierno mundial, son un organismo de inteligencia político, como señalado por la Universidad Rochal, formado por presidentes de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, si bien las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sí son vinculantes, las de la Asamblea General de las Naciones Unidas no son vinculantes. O sea, puede decir toda la Asamblea General una resolución pidiendo al Perú que todos sus ciudadanos usen zapatillas amarillas y el Perú puede desobedecerlo porque no hay. Y entonces esta ausencia de ámbitos que señalan hace en la práctica que lo que nosotros denominamos acuerdo, tratado, protocolo, declaración que define una acción soberana entre dos países o más, tengan todos en la práctica la misma jerarquía. Primer punto importante a tomar en cuenta. Esta es una de las razones estatutarias por las cuales la Corte decide, utilizando tal vez una terminología infeliz, que es lo de la Corte tácita, decide que sí se trata de un tratado internacional. Tienen ustedes que pensar que se trata de unos jueces, de unos históricos, etc. Hay una relación de jueces que ni siquiera han estado de turistas en el Perú y en Chile. Para ellos esto es un asunto frío que llega tal cual a sus manos. El segundo punto del artículo 38 es referido a la costumbre internacional. Y aquí viene el tema de la línea tácita, esto es la costumbre internacional. Estos 5 puntos del artículo 38 del Estatuto de la Corte no son jerárquicos tampoco. O sea, son horizontales. La Corte no va en una secuencia de los tratados a la costumbre, a los principios generales, es todo simultáneo. Y entonces la costumbre internacional, y así lo señala otro, el clásico, lo señala Ian Brown, lo señala Akers, lo señala el mismo lo señala Shaw, todos los analistas
a lo que la costumbre internacional, incluso una línea de cese del fuego es una frontera para el derecho internacional. No es un tratado de límites, pero es una frontera. Segundo, que intenta tener en cuenta el razonamiento de estos puestos para los cuales no existe un pasado tan cargado de emociones como el que existe entre nosotros y Chile. Luego vienen los principios generales del derecho. Y estos principios generales del derecho son los que explican el trazo de la bisectriz que la Corte ha dado y que intersecta el paralelo entre el día 80. Esto es el principio general normativo, es pacta sunt servanda, que justo me refiero. Los acuerdos de pesca que tienen estos ángulos pensados a través de los dos primeros incisos del Estatuto de la Corte, que son las fuentes que la Corte tiene que usar para resolver el caso. Naturalmente los acuerdos de pesca, en cuanto a acuerdos de pesca que no fueron impugnados por las partes en cuanto a acuerdos de pesca, sí, en cuanto a tratados de límites, ¿no? Se regían por el pacta sunt servanda. Nadie obligó a las partes a firmar esos acuerdos en el año 52, 54, subsiguientes a la declaración del 47 y del 45, que es la declaración Truman, por el cual se articula el concepto de los 100 días de zona económica exclusiva y finalmente se asienta el principio de 12 días de mar territorial. Y entonces el pacta sunt servanda tiene una excepción: rebus sic stantibus, esto es salvo que las circunstancias hayan cambiado. Habían cambiado las circunstancias, tienen que haber cambiado las circunstancias desde el momento que tenemos un mapa hecho por la Corte en el cual hay una bisectriz que intersecta la línea 80 y que aumenta sustancialmente los niveles marítimos del Perú. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es la universalización del derecho del mar a partir de dos conferencias: la conferencia de Ginebra y la conferencia de Naciones Unidas de Nueva York en 1982 sobre el derecho del mar, que hoy es prácticamente universal. O sea, la mayor parte de los Estados Unidos ha firmado la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar, conocida como Estocolmo del Mar. Y entonces, sí había un daño. El rebus sic stantibus sí era aplicable. Era aplicable porque se había universalizado un conjunto de criterios sobre las líneas de base, sobre cómo trazar una bisectriz a partir de líneas equidistantes. Digamos que en el sentido técnico, la equidistante nosotros la llamamos equidistante porque era equidistante en cuanto al dominio marítimo respecto a nuestro reclamo y lo que Chile ocupaba. Pero la equidistante técnica son las líneas que se trazan a partir de las líneas de base a distancias iguales para generar una bisectriz que es lo que nos ha dado la Corte. Y entonces esa bisectriz es fruto de un cambio de circunstancias. Se ha dicho que el fallo es creativo. Yo discrepo de la opinión que viene de Chile de que el fallo es creativo. Yo creo que el fallo es conforme al derecho en todos los extremos, desde el punto de vista de la Corte. Nosotros podemos estar más o menos satisfechos con el fallo, pero yo les estoy tratando de presentar qué es lo que el juez novato, el juez mexicano, etc., ven cuando llega un caso de esta naturaleza. Luego la doctrina de los publicistas. Claro, los publicistas lo que hacen básicamente en este caso, más que dejar constancia en los tratados, es por lo general dejar constancia en los estudios, cosa que refuerzan los tres primeros incisos del artículo 38 del Estatuto de la Corte y finalmente los casos anteriores. Y creo yo que para el caso que podamos ver, el caso anterior más importante
es el caso de 1982, en virtud decidido por la plataforma continental, donde la Corte define un concepto, que es el concepto de equidad. El fallo no es aplicable, pero el concepto queda definido. Y la Corte dice equidad no es igualdad. Y esto también zanja el asunto del fallo de Salomón. Es obvio, porque mucho se ha escuchado en el almirante ha expuesto, que el fallo no es armónico, no parte del BB2. Si partiera el BB2, pues se habría buscado alguna forma de que las dos partes tengan funciones alícuotas y equivalentes. No ha sido el caso. Y no es un fallo salomónico por esa razón. En el caso de Tunis sobre la plataforma continental, la proyección de la bisectriz de Túnez cerraba el golfo de Libia, caso parecido al de Nicaragua y Colombia, pero sin estas. Y entonces, naturalmente, Libia, la república yamahía de Libia, era a partir de ese momento. Yo tengo aguas interiores, por Golfo de Sirte, pero no puedo salir al Mediterráneo porque esto está bloqueado por la proyección de una bisectriz, que sería la frontera de acuerdo a la proyección geográfica. Entonces la Corte mueve la bisectriz para que Libia tenga esa zona y plantea el famoso principio que está en todos los tratados de derecho del mar, de que equidad no es igualdad. Ahora bien, la Corte, una vez que recibe la sentencia, analiza inmediatamente estos factores que he descrito. No. Tiene un método uniforme desde el caso de la plataforma del norte, y Holanda, porque se contamina la gente. Esto es, pone todo lo que las partes traen de costado y plantea una fórmula ideal de acuerdo al derecho internacional. Y una vez que ha planteado la forma ideal de acuerdo al derecho internacional, trae estos 5 elementos del artículo 38, empieza a ver cuáles son legítimos, cuáles son válidos desde su punto de vista de los jueces, que además no es uniforme, todos los jueces piensan lo mismo, quienes han leído el fallo son perfectamente conscientes de que es espacio, que no todos los jueces se unen a los distintos puntos del fallo, pero se trae los tratados, la costumbre, los principios generales, la doctrina de los publicistas, se trae, en fin, las sentencias anteriores referenciales, y con eso se trabaja la fórmula real. Esto es, se modifica una frontera real con el derecho internacional, utilizando los elementos reales que las partes han apuntado, no al revés. No es que la Corte primero hace un dibujo con todo lo que las partes piden y luego ve cómo resuelve. Primero traza una idea y luego dice esto es posible o no es posible de acuerdo a estos 5 puntos que son el recaudo de las partes también, porque las partes presentan su recaudo de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto. Y se produce la compatibilización entre este planteamiento abstracto pero jurídico de la Corte con los derechos legítimos de las partes. La sentencia del 27 de enero del año 2014 ha seguido este proceso. La Corte evidentemente ha considerado que Chile tenía derechos adquiridos que eran legítimos en la medida que los acuerdos de pesca habían sido voluntariamente firmados por ambas partes. La Corte aplicó la costumbre internacional para determinar si la línea tenía sustancia o no como posible límite, pero usó un término que tal vez no era el más adecuado, que era el término tácito. El fallo entonces ha seguido este proceso. Los derechos a tomarse en cuenta han salido de las declaraciones del 47, del 92, del 54 y también de
de la Convención de Sholak de 1978 y de la Convención de 1982, sin las cuales la estructura de este fallo hubiera sido imposible. O sea, la matriz nos ha sido dada en base a un criterio nacido no de los acuerdos que Chile dicen haber suscrito, sino de la COPEMAR. Es un objeto de hipótesis cómo es que la Corte ha calculado esa sentencia. Normalmente, cuando hay un ángulo pronunciado entre la verticalidad de Chile frente al Pacífico y la inclinación suroeste de Perú, las reglas convencionales de la Convención determinan que es a partir de líneas de base que se trazan las bisectrices, pero también las bisectrices se trazan a partir de los puntos que tienen mayor inclusión en el mar desde la base continental, y pareciera que la bisectriz Magaba Corte, esta es una hipótesis, habría tomado la parte más pronunciada del Puerto Rico, habiendo trazado bisectrices de distancias equivalentes en un tramo de Chile. El mapa está en la sentencia de la Corte a partir del puerto de una serie de días equidistantes. Pero estas hipótesis, pero es una hipótesis respecto a la cual la Corte ha querido cubrirse. Y entonces en el fallo, la Corte dice que no tiene por qué explicar, y eso es una parte sorprendente del fallo, dice que no tiene por qué explicar los detalles y las razones por las cuales falla de esa manera. Eso está en la sentencia que me leí. Y luego viene el segundo punto al cual ha hecho mención el almirante, que es el tema de las coordenadas. Estas coordenadas no las da la Corte. Podemos pensar eso. Pero en un caso que tuvo el Perú con Colombia, el segundo caso de la década del 50, que es el caso allá de la Corte, el primer caso que fue el caso así, que tuvo, digamos, pero no fue un juicio contra el correcto. Las pasiones políticas han hecho decir. Era simplemente un caso en el cual el Perú sostenía que el asilado se había asilado sin ser perseguido y que por lo tanto no estaba obligado el Estado peruano a obligar un salvoconducto a una persona que se había asilado sin estar en ese momento perseguida. Y Colombia sostenía que todo asilado, de acuerdo a algunos tratados que se habían suscrito en el año 28 y en la comunidades americanas, sí tenía derecho a recibir un salvoconducto en el Estado donde se encontraba la delegación de la embajada. La Corte determinó que los tratados no eran armónicos entre sí, o sea, se había firmado la América Latina, y que no había un recaudo, o sea, el artículo 38, el artículo 9, que no había un recaudo en la costumbre internacional que obligara a Perú a otorgar el salvoconducto al asilado, porque las formas de asilo en América Latina eran muy variadas. Y entonces Colombia, al recibir este fallo, en el cual el fallo dice que el Perú no tiene que entregar el salvoconducto al asilado, inicia un segundo caso, que no es una aclaración, que sale de la norma de la Corte, para ir a la biblioteca y ver a la Corte. El segundo caso sería el caso Haya de la en el cual Colombia dice, bueno, ya que no voy a entregarlos a un producto porque esa es la sentencia de la Corte, que hemos sometido nuestra jurisdicción, nuestra soberanía a la Corte sobre este punto, que la Corte nos diga cómo hacer, ese es el problema que se plantea acá. Y la Corte da en la sentencia, en el caso de la Corte, un punto de doctrina que mantendrá invariable. La Corte no elimina los fallos. La Corte no
intentos para ejecutar los fallos. La Corte da la sentencia, pero no da la forma de ejecución. Eso queda librado a las partes. Y la Corte, sin mencionar el caso, lo dice. En el párrafo 196 de la conclusión, voy a hacer una traducción libre, la Corte dice: la Corte concluye que la frontera marítima entre las partes empieza en la intersección del paralelo de latitud que pasa a través del hito número 1 con la línea de marea baja. Acá yo quiero resaltar a los idiomas de la Constitución de inglés y francés. Y en los idiomas de la Corte no dice que la frontera parte del hito número 1. Ojo, lo que dice la sentencia de la Corte es que se trata del paralelo que pasa a través de. Pero no vamos a entrar en ese tema ahora, vamos a entrar en el tema que estamos tratando. Y se extiende por 80 millas náuticas a lo largo del paralelo hasta la latitud del punto. Desde este punto se establece la intersección de la bisectriz que la Corte ha diseñado. Párrafo 195. En vista de las circunstancias del presente caso, la Corte ha definido el curso de la frontera marítima entre las partes sin determinar las coordenadas geográficas precisas. Sin embargo, a la Corte, las partes no le han pedido a la Corte que haga eso en su presentación final. Omisión de las partes, deseo de la Corte de atenerse al principio establecido en el caso de la Torre, por la cual la Corte no ejecuta las sentencias, la ejecución de sentencias de la Corte. Todo esto queda también en el terreno de la hipótesis, pero la Corte, digamos, no ha fallado de manera diferente en el pasado, eso es lo que quiero decir. Y lo que he tratado en esta presentación es simplemente de cambiar de sombrero. Claro, yo he sido canciller del Perú, podría ponerme el sombrero como el canciller de Chile y ver, tratar de interiorizar el argumento de Chile para defenderlo. Pero en esta oportunidad no he hecho ninguna de las cosas. Me he puesto el sombrero de los jueces, que no son peruanos ni chilenos, que no leen castellano, probablemente que se pueden mexicano, que no leen nuestra prensa, que no leen nuestra televisión. Y las pautas por las cuales son las establecidas por el artículo 38 y por hechos, digamos, que son intrínsecos al derecho internacional y que son diferentes del derecho interno de las naciones. A veces se discuten estas cosas pensando que se puede hacer una analogía con el derecho interno. No hay tal analogía. Si en una sociedad no hubiera gobierno, no hubiera parlamento, no hubiera poder judicial, nosotros arreglaríamos nuestras disputas a través de un personaje notable al cual escogeríamos por su avanzada edad para que sea el árbitro de una disputa, o entre nosotros, sea conversar, sea por análisis. Cuando aparece el Estado, establece el monopolio de la fuerza, establece la pirámide que señala, establece una serie de normas que se encadenan prácticamente en la Constitución. Y por eso es que los jueces de la Corte han fallado como han fallado. En primer lugar, considerando los acuerdos tratados hasta donde el principio de equidad, esta es equidad nacional aplicable para ellos. Podemos estar en desacuerdo con eso o no, pero la Corte ha visto las cosas de esta manera. Que en cuanto a la costumbre, la Corte ha tenido que considerar el hecho de que incluso en las líneas de frontera así no se ha firmado y ratificado, y por lo tanto, más razón, firmado voluntariamente por las partes, para los ojos de los jueces, no para nosotros, plantea, digamos, una solución que no es difícil de llegar. Sin embargo, el fallo ha generado un nuevo problema, que es, como se dice en las notas diplomáticas, el Estado del Gobierno de Chile cree que
delito número 1 ha sido establecido sólidamente con el almirante de Duqueros como el punto de partida, pero el texto de la sentencia, no sé cómo ha sido traducido en castellano, pero cuál es el lenguaje oficial de la Corte, lo que dice la sentencia es que todo puede poner la sentencia es el punto a través del cual pasa para el dice textualmente la sentencia. Entonces Chile ha iniciado una controversia nueva. Controversia que yo encuentro que es, por decirlo, empezado. No empezado porque el derecho penal es un derecho nuevo que se origina en realidad con la declaración de Cuba, de su forma actual en principio, es fortalecido en la declaración de México, de Perú, de Chile, en Ecuador en el 47, y por lo tanto no tenían la carga nacional que tenía para nosotros pero al plantear una aplicación del fallo, lo que hace, lo que estaba hablando Chile, es arrastrar el derecho humano y anclarlo fuertemente en la controversia de la Guerra del Pacífico y su conclusión en el Tratado de Lima de 1929. Gracias. Muchas gracias, doctor Tudela. A continuación recibiremos las preguntas del público. Bueno, en primer lugar, para felicitar a los expositores por su brillante presentación, creo que es elogiable. Y en segundo lugar, para manifestarles que de acuerdo a lo expresado, no hay muchos elementos de juicio para ser entusiastas. Como peruanos, el fallo de La Haya, en primer lugar, por lo que dijo el almirante, las coordenadas no han sido fijadas y eso representa un grave problema. Y por lo que dijo el doctor Tudela, que la lejanía de los jueces, la distancia, no permite que ellos se hagan una idea de lo que realmente están tratando. Por lo tanto, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado que nos quiten la parte rica del mar. Entonces, Tacna se ha quedado sin mar. Y evidentemente, otro golpe para Tacna. Por lo tanto, realmente no debemos ser muy entusiastas. ¿O estoy equivocado? Gracias por la respuesta. Esas cosas, te voy a pasar, no está equivocado. Digamos, hay una realidad. Yo diría que el fallo es el mejor resultado posible dentro del margen de acción de la Corte Internacional de Justicia. Esto es, la Corte Internacional de Justicia le ha dado al Perú un dominio marítimo que no tenía. En términos absolutos, el Perú tiene algo y Chile tiene algo menos de lo que tenía. Entonces, ese es un primer criterio que no podemos asegurar. Puede ser que no nos haya dado exactamente lo que nosotros queríamos. Pero, digamos que de alguna manera sí se ha reconocido un derecho de Perú. Se ha reconocido algo que nos han mencionado varias veces, que no solamente acá en su exposición, sino que lo hizo clandestinamente en algunos programas de televisión. Pero lo que digo es que el tema central eran las 200 niñas de dominio americano. El hecho mismo de que la sentencia haya sido planteada como ha sido planteada, no habiendo suscrito nosotros la Convención de Derecho del Mar. Parte del derecho del mar. Hay 7 países, 200 países, 190 países del mundo que no son parte de nosotros, y que la Corte haya reconocido que nuestro niño llega hasta la buena posible
y que nos haya dado la porción de Chile, allá en la vía 80 en adelante, hasta la vía 200, que nos haya incluido para completar la vía 200 un paquete de aguas internacionales, representa una victoria muy importante, tal vez en otro plano que en el plano de la legal, pero es el reconocimiento absoluto, no hay que confirmar la convención de derecho, de que tenemos 200 millas, porque uno de los temores era que la Corte dijese, cuidado, bueno, que tú no has firmado la convención de derecho, si bien entre las partes han mostrado 200 millas, para la comunidad internacional solo hay 2 millas para un país que no firmó la convención de derecho, que es la posición, eso es importante, que es la posición de los Estados Unidos respecto al Perú. Y en la lista de contenciosos del Departamento de Estado está esta declaración de las 200 millas. ¿Recuerdan ustedes el presidente de Millón Entes, que fue calumniado, que fue regresado? En fin, después de ese avión, evidentemente es un vuelo poco comunicativo sobre el territorio peruano para el instrumento. Y salieron, una vez que cruzó la cordillera y todas las cosas, salieron de Poison, por la Fusitara. Este avión fue hasta la línea 12, cuando llegó a la línea 12, dio un metro y giró hacia el norte. Y ahí fue generamos combinados a la fuerza a atravesar el tubo, murió en el primero, salió con unos edificios de petrolero, pero finalmente el senador Jesse Helms asumió por la defensa de este asunto, que permite lograr una enorme movilización. Y una de las razones por las cuales esa enorme movilización es que para los Estados Unidos se negocia encontrar enormes intereses. Esta sentencia tiene una enorme importancia porque contamina el reclamo histórico. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profesor de la Facultad de Derecho. Antes que nada, quiero agradecer a los expositores por la brillante exposición de cada uno de ustedes. Mi nombre es Pablo Varela, soy profesor de la UPC, a tiempo parcial. Y bueno, yo no conozco mucho el tema a profundidad, pero de lo poco que he podido estar al tanto y leer, tengo 2 preguntas para ustedes, señores expositores. La primera es, bueno, como ustedes saben, conocen, nuestra Constitución del Estado habla del famoso dominio marítimo del Perú. Desde mi punto de vista, comprende 2 partes. La primera es el mar territorial de 12 millas, y después nosotros hablamos en el lenguaje jurídico interno de una zona adyacente a contigua que vendrían a ser las 188 millas restantes, que hacen un total de 200 millas. Entonces, para Chile, como nosotros no somos parte de la CONVEMAR, para Chile, esto, como ellos son parte de la CONVEMAR, ellos hablan de unas 12 millas del mar territorial, pero a su vez ellos tienen una zona contigua que, si no me equivoco, son 12 millas más, y después hablan de la famosa zona inclusiva económica. Entonces, ¿hasta qué punto? Mi pregunta es, el Perú estaría obligado, a pesar de que hay un reconocimiento tácito de la CONVEMAR, estaría obligado a hacer estas modificaciones a la Constitución interna para un poco estar a la par de lo que se viene estableciendo actualmente a nivel internacional? Y la segunda pregunta que tuviera es respecto a este pequeño triángulo terrestre, es que si bien nuestra posición es de que cualquier controversia habría que en un futuro emitir un juez de arbitraje americano, tal como establece el convenio de 1929,
¿cuál sería, en cierta manera, la mejor salida o decisión salomónica, por decirlo de alguna manera, entre ambos países para evitar llegar a estos extremos? Eso sería todo. Sobre la primera pregunta, es claro cuando el Perú presenta la demanda, es claro con la sentencia de la Corte, incluso con el acta firmada del 2+2, que el Perú se compromete a aceptar que las normas de la Convención del Mar son de derecho internacional consuetudinario, y por lo tanto, que aún sin modificar nuestra legislación interna, el Perú no puede interpretar la noción de dominio marítimo, al menos frente a otros estados, de una forma distinta a los criterios establecidos en la Convención del Mar para las zonas marítimas. Es decir, que el Perú podrá seguir hablando de dominio marítimo, pero que a nivel internacional lo que ha recibido como dominio marítimo es mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental. Y a eso se conforma, y esos son los espacios que le corresponden de acuerdo al derecho internacional. Porque la expresión dominio marítimo que utiliza nuestra Constitución carece de significado jurídico internacional y por lo tanto solo puede ser internacionalmente interpretada de acuerdo a los criterios y por lo tanto a las zonas establecidas en la Convención. Eso refiere a la pregunta para responder a la segunda. Gracias. Para complementar un poco la primera, que hay una declaración del Secretario General de Naciones Unidas en el año 98, donde dice que hay un país sudamericano, sin decir que es Perú, que tiene un concepto de dominio marítimo, pero que no es mar territorial, que no se contrapone con la Convención del Mar. Chile, en sus argumentos que presentó, y es una preocupación inclusive manifiesta en el 2+2, en el borrador de las negociaciones del 2+2, trató de inducir que el Perú tenía que firmar la Convención del Mar, como todos hemos escuchado además a algunos de sus dirigentes. El Perú se ha allanado tanto ante la Corte como es parte del fallo a respetar los espacios que corresponden. Esto implica cambios de normativa. Cambio de normativa, ustedes deben conocer las embarcaciones que están detenidas en Chile. Chile al Perú no lo reconoce la libre navegación, que es la navegación libre sin darle cuenta al Estado más allá de las 12 millas de su mar territorial. ¿Y por qué no le reconoce y captura las embarcaciones peruanas que no pedían permiso para pasar? Porque el Perú en su normativa desde hace muchos años exigía, por eso se cambió con un decreto supremo hace una semana, exigía que todas las embarcaciones que entraban al dominio marítimo tenían que comunicar a la autoridad marítima su ingreso, y de no ser comunicados, inclusive eran susceptibles de multa. Esto ya se modificó y la Cancillería con diferentes sectores está adecuando la normativa interna a lo que es la Condemar, con algunas salvedades. Ustedes conocen que de acuerdo a la Convención del Mar tenemos soberanía hasta las 12 millas y después tenemos ciertos derechos sobre el resto de los espacios. Esto implica que naves de guerra de países vecinos o extranjeros pueden transitar sin permiso fuera más allá de las 12 millas. El momento que el Perú adhiera a la Condemar, que ojalá sea dentro de no mucho, puede poner reservas a este tipo de cosas. Actualmente no hay ninguna reserva, algunas se han incorporado en este decreto. Paso al segundo punto, que es el triángulo terrestre, que es uno de los temas que mediáticamente se está publicitando mucho, y como bien dicen los que manejan nuestra política exterior, hay que ponerle paño frío y dejar, porque eso va por su camino. Pero también, como lo ha dicho el presidente Piñera, creo que es un tema que hay que abordarlo, y creo que debe ser después de que se definan las coordenadas, que debe ser a fines de marzo. El triángulo terrestre es un poco no complicado, pero creo que ante dos divergencias como hay en este momento, ya lo explicó hace un momento el doctor Tudela, la Corte misma en su sentencia dice que la frontera marítima no necesariamente está asociada con el inicio de la frontera terrestre. Son dos puntos diferentes que la Corte misma reconoce, pero que tenemos un problema entre las dos partes que en algún momento hay que abordar, que no va a ser sencillo, porque lo que era orilla del mar en el año 30, todo eso se ha arenado,
hay definiciones que tenemos que ponernos de acuerdo, si era la costa, la orilla del mar, la línea de baja marea, cuánto es lo que creció o no creció esa parte del triángulo, y lo que correspondería en su momento sería pedirle al árbitro, que en su momento del año 30 quien decidió fue el presidente de Estados Unidos, nombrando un representante que tenga que imprimir la definición. Eso sería lo que podría buscar. Sí, sobre el primer punto de la Constitución y el dominio marítimo. También estamos obligados a asegurar un Estado soberano no tiene derecho a pedirle a otro Estado soberano que firme tratados, menos que es una declaración militar, una cosa contraria al derecho. No hay necesidad de hacer una reflexión política. O sea, tanto la Carta de las Naciones Unidas como la Carta de la ONU en este continente consagran el principio de la independencia y de soberanía en las acciones formales, el derecho internacional y por el principio de independencia. Y eso de soberanía, que es el principio de mando, el principio de autonomía, pues ningún Estado tiene derecho a hacer. Independientemente de eso, la razón por la cual utilizó esta frase que muchos han aprovechado para, no voy a parafrasear, muchas aprovechadas se puede interpretar, muchos aprovechadas de la cuchilla de la efectivamente, tiene razón. Yo era vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores cuando se pidió de eliminar la Comisión Constitucional, la vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y se colocó el sistema para que Perú en libertad de suscribir una convención de que no se sin ninguna contradicción constitucional. Y puedo más ver, esto es, si el texto está fraseado de tal manera que no establece ninguna contradicción para firmar la Convención de Derechos Humanos, con más razón no hay que modificar cuando hay un fallo de la Corte cuyos efectos son de esa naturaleza, son absurdos. Esa petición de la Constitución interna es necesaria de derecho. No hay que entrar en artículos constitutivos, representaciones legales, es no estamos obligados, yo personalmente pienso que no sería para cosas suscribir, porque 12 personas consenso, el cual yo sí tengo el control de vigilancia de los procesos migratorios, y 200 personas económicas exclusivas. Hay quienes dicen, no a la población militar y personas que pueden votar de todas las. No es cierto, ningún país confirmado la libertad tiene flotas extranjeras pescando de sus 600.000 personas. También dicen, perdemos los fondos marinos. Tampoco es cierto. Tenemos absoluto derecho sobre los fondos marinos hasta la vida. El concepto inicial que ha sido modificado por la Convención, por los digamos, por el Comité de la Convención de Derechos Humanos de los Estados Unidos, era que se establecía, era una época socialista, pre-Thatcher, pre-Reagan, pre-Ayatollah Khomeini, pre-Denis Campino. Entonces se establecía una autoridad internacional que administraba todos los fondos marinos más allá de la Constitución y consideraba que esos fondos marinos eran patrimonio de la humanidad. Por eso no, para empezar, no existe ni la tecnología para explotar los fondos marinos. Si explotáramos los fondos marinos como se pensó en esa época, envenenamos a la humanidad con la enfermedad de la especulación, eso podemos firmar para firmar. No hay, fuera del aspecto completamente militar que ha señalado no hay un juicio objetivo que la Convención hiciera respecto a nuestras convicciones. Pasamos al tema del triángulo. La sentencia dice en el punto 196 que la frontera empieza aquí en la abajo, eso
Entonces, el tema, digamos, es un tema que se ha convertido en una controversia. Hay 4 notas firmadas en los años 60 sobre la porque fue fundamentado como profesor, pero digamos que crearon una ambigüedad respecto al tema de su momento. El tema de la arbitraje es la frase de Shakespeare, el de mentir, es antes de empezar a buscar las palabras de la clase, que ha despertado acá está. Y entonces quedan 2 capítulos. El arbitraje de los Estados Unidos, porque este es un tema de la escuela terrestre, no es un tema de la o nos queda otra camino. Ya que Chile invoca el fallo de la Corte sobre la pretensión, entonces hacemos eso recibo y me vamos a en una constitución de la guerra de Sonetos se metió a mí como embajador actual y no poder como embajadores en misión de expresión a los Estados Unidos de América y al Canadá de la Federación. Tuvimos muchos servicios, el Estado, el Defensa, nos encargaba de la presentación del país. Le hice una presentación a Henry Kissinger, que eso no es muy acuerdo, pero acerca de lo pesado. Lo primero que dijo es, de los clubes que habíamos heredado que era original, dijo, la casa. Se sentía horrible. Pero luego dio un consejo de oro. Dijo, no traten este tema directamente con el Parlamento del Estado, porque los Estados Unidos son todo lo que necesitan los Estados Unidos traten a través de Brasil, que es el país que realmente los Estados Unidos tienen que escuchar ese concepto de oro se tiene todas las relaciones con el Ecuador hasta lograr que la Flora de Santiago de Ecuador reconoció que todas las relaciones se quedan conformes con el protocolo de Río de Janeiro. Eso es muy importante, porque hasta esa el Ecuador tenía una polaridad por la cual pasaba de decir que era nulo del protocolo a decir que era parcialmente y oscilaba, no había manera de fijar la altura de la posición. Para eso se intercambiaron los espacios existentes para fijarlos. Y ellos no querían hablar de la forma normal. Pero volvamos al tema del triángulo. El tema del triángulo esencialmente es se va a la arbitraje norteamericano que puede tener un fuerte componente más que no hemos dicho que las cosas son ahora medidas de los Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos son el hegemón del Consejo de Seguridad peor. ¿Qué dice Alberto Ulloa Sotomayor sobre intervenciones anteriores de los Estados Unidos en los asuntos de Unidos? Es Alberto Ulloa Sotomayor en la Comisión Internacional del Perú Administrativo, que en Perú entregó la iglesia a Colombia, forzado por los Estados Unidos, querían compensar a Colombia por los Estados Unidos. Si esto se puede verificar o no, no lo sé, pero no sé, el experto está ahí en su libro para que quiera ver. Las formas políticas en general, esas sí que son salvadoras creativas que pueden ser muy peligrosas. Entonces hay que pensar muy bien cuál es el caso de las áreas. Chile dice que es la forma de resuelve. Y por último, ya es una broma práctica para terminar con la sentencia dice que es la frontera marítima muere en la línea de marea baja del paralelo que pasa a través del Chile, se tiene que sufrir la frontera terrestre. No me pregunto por qué somos o sea, vamos todo el paralelo hasta el mundo, por lo cual recuperamos varias promesas. Creo que ya hemos sobrepasado la hora programada para el evento. Sabemos que el tema da para muchísimo más y queremos
preguntas al público, pero vamos a dejarlo acá. Agradecemos a los expositores que gentilmente aceptaron venir, luego de marzo. Y muchas gracias a todos ustedes, públicos.